Empezamos a ver lo que es energía térmica. Ya habíamos dicho en las clases anteriores que energía térmica era lo que comúnmente llamábamos calor. Lo primero que vamos a determinar es cuál es la diferencia entre los términos calor y temperatura. A veces el común de la gente dice qué calor hace en día de mucha temperatura, dice qué calor hace, qué temperatura, como si fueran sinónimos. Sin embargo, son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a definir calor. El calor es una forma de energía, ya dijimos, la energía térmica, que pasa de un cuerpo a otro, del de mayor temperatura al de menor. Esto ya lo vimos anteriormente. Por ejemplo, si tenemos un recipiente con agua que está a 20 grados y colocamos dentro un cubito que está a 0 grados centígrados, al rato vamos a ver que el cubito y el agua van a estar a 10 grados. O sea, el cubito aumenta su temperatura y se transforma en líquido, y el agua disminuye su temperatura. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, el agua le entregó energía al cubito y lo derritió. Si en el vaso de agua o en el recipiente con agua colocamos un hierro caliente que está a 80 grados y el agua sigue a 20, vamos a ver al rato que ambos están a 50 grados centígrados. ¿Qué pasó acá? El hierro le entregó energía al agua, subió la temperatura del agua y el hierro disminuyó su temperatura. ¿Por qué? Porque parte de esa energía la pasó al agua. Fíjense que en ambos casos los dos objetos, el agua y el hielo, y el hierro y el agua, lograron la misma temperatura. Lograron lo que se llama el equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Es el punto donde dos cuerpos en contacto, agua y hielo, agua y hierro, igualan su temperatura. Este punto, que sería este y que sería este, es el que se llama equilibrio térmico. Siguiendo este concepto, vamos a ver que en un ambiente cerrado, por ejemplo, donde ustedes están en este momento, todos los objetos se encuentran a la misma temperatura. Y hablamos de objetos y no de cuerpos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de objetos son los cuerpos que no tienen vida. Nosotros, los seres humanos, tenemos una temperatura estable de 36,5, 37 grados. Sin embargo, todos los demás objetos que están en la habitación donde ustedes están ahora van a estar a la temperatura ambiente. Si en el ambiente hace 20 grados, todo lo que está rodeando a ustedes van a estar a 20 grados. Ahora, teniendo en cuenta esto, alguno me puede decir, pero yo toco una cosa y la siento más fría que otra. Por ejemplo, yo aquí estoy en un lugar donde es un mueble, donde tengo la puerta de madera y tengo una manija de metal. Si ustedes tocan la madera y tocan el metal, van a sentir el metal frío o más frío que la puerta de madera. Ustedes háganlo, toquen, por ejemplo, si están en una silla, toquen el respaldo o el asiento de la silla y toquen las patas si son de metal. Y van a ver que uno lo va a sentir más frío que el otro. ¿Cómo puede ser eso si yo digo que los dos están a la misma temperatura? Bueno, más adelante les voy a explicar a qué se debe eso.
pero todo está a la misma temperatura. La temperatura. Bueno, para entender qué es la temperatura, voy a recordarles algo que ustedes vieron en años anteriores en química. La materia estaba formada por partículas. Esas partículas es lo que ustedes conocen como átomos. Toda la materia está formada por partículas y la diferencia entre los estados de la materia, que eran sólido, líquido y gaseoso, era la disposición de esas partículas. En los sólidos, esas partículas estaban unidas entre sí con solamente un poco de vibración. En los líquidos, las partículas no estaban pegadas, no estaban unidas fuertemente, sino estaban una al lado de la otra, con un movimiento mayor, una vibración mayor que en el sólido. Y en los gases, esas partículas estaban en constante movimiento en todas direcciones y sentidos. Así le habrán explicado en química el estado sólido, líquido y gaseoso de la materia. Pero, ¿qué pasa cuando le entrego calor a un sólido, a un líquido y a un gas? Lo que ocurre cuando yo le entrego calor a la materia es que las partículas que lo forman, los átomos, comienzan a aumentar su vibración, tanto en los sólidos, en los líquidos y en los gases. Si yo tengo un sólido y lo empiezo a calentar, estas partículas que estaban unidas entre sí empiezan a moverse, empiezan a despegarse una de otra y pasan a lo que sería el estado líquido. Si yo sigo calentando, esas partículas van a tener más movimiento. Acuérdense que era movimiento, energía cinética. ¿Y qué pasa? Pasan al estado gaseoso. Si yo tengo hielo, lo caliento y después voy a tener agua en estado líquido y después voy a tener vapor en estado gaseoso. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una medida, por eso se puede medir la temperatura. ¿Y la medida de qué es? De la energía cinética de estas partículas, de las partículas que constituyen un cuerpo. A mayor movimiento de las partículas, mayor temperatura. O sea que, para que un cuerpo aumente su temperatura, yo lo que tengo que hacer es aumentar la velocidad de movimiento de las partículas que lo componen. O sea que, si yo pongo un objeto al sol, el sol me va a producir ¿qué? Que el cuerpo aumente su temperatura. ¿Por qué? ¿Qué hace sobre el cuerpo? Hace que las partículas que lo componen, la radiación del sol, provoca que empiecen a aumentar la velocidad de movimiento de las partículas. Y eso es la temperatura. Y eso yo lo puedo medir. Mido la energía cinética que va adquiriendo el cuerpo a medida que yo lo voy calentando, y eso es lo que conocemos como temperatura. Es la medida de la energía cinética de estas partículas. A mayor movimiento de las partículas, mayor temperatura va a lograr el cuerpo. Dijimos que el calor pasa de un cuerpo a otro, pero también se transmite o se transfiere a través del mismo cuerpo, dependiendo si el cuerpo es sólido, líquido o gaseoso. Eso es cuando hablamos de transferencia del calor. Es el traspaso del calor de un cuerpo a otro o a través del mismo cuerpo. Y va a depender si el cuerpo es sólido, es líquido o es gaseoso. Si el cuerpo es sólido, la transferencia del calor se llama conducción. Conducción es la transferencia de energía, calor, de energía térmica, estamos hablando,
que se da entre los cuerpos sólidos. Fíjense, si ustedes tienen una tacita de té, café bien caliente y le ponen una cucharita adentro, van a ver que al rato, o sea, si la ponen cuando la ponen, la tocan aquí en el extremo y la cucharita va a estar fría. Al ratito, si la van a tocar, la cuchara está caliente. ¿Qué es lo que pasó? El calor del líquido se transfiere a la cucharita y la cucharita lo va trasladando a través de ella. ¿Qué dijimos que hacía el calor? Provocaba el movimiento de las partículas que componen a esta parte de la cucharita. Esas partículas comienzan a moverse y lo transmiten a través de toda la cucharita, hasta que llega a la punta. Yo la toco y voy a sentir el calor. ¿Por qué? Porque las partículas que componen a la cucharita comenzaron a moverse más rápidamente y aumentó su temperatura. Ahora fíjense, si ustedes ponen una olla en la hornalla a calentar, con agua, por ejemplo, el material de la olla va a empezar a aumentar su temperatura. Si la olla tiene asas para agarrarla del mismo material de la olla, cuando la quieran agarrar, se van a quemar. Por eso observen que las asas de la olla están hechos de un material diferente, por ejemplo, plástico. Y ahora vamos a ver por qué. Lo mismo, si ustedes hacen esto y en vez de poner una cucharita de metal, ponen una cucharita plástica, van a ver que la cucharita no se calienta. ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe a una propiedad que tienen los materiales que se llama conductividad térmica. Es la propiedad que tienen los materiales de conducir el calor. No todos lo conducen de la misma manera. Hay algunos que facilitan la transferencia o la conducción del calor y algunos la dificultan. Entonces, ¿qué pasa? Si yo acá pongo una cucharita metálica, el metal transfiere rápidamente el calor. Si yo pongo una cucharita plástica, el plástico dificulta el paso del calor. No va a permitir que el calor llegue hasta el extremo de la cucharita y entonces yo no voy a sentir en la cucharita el calor. Lo mismo en la olla. Si yo la olla es metálica, el metal transfiere rápidamente el calor. Y las asas, las manijas, son también metálicas. Cuando yo las voy a tocar me voy a quemar. ¿Por qué? Porque el calor de la hornalla se va a transferir. ¿Y por qué se ponen manijas plásticas? Porque el plástico no transfiere el calor. Entonces el calor va a llegar hasta el plástico, no va a poder pasar por el plástico porque el plástico dificulta su paso y entonces yo voy a poder agarrarla porque no voy a sentir calor. Esto hace que los materiales se clasifiquen, en dos, en los que se llaman conductores y los que se llaman aisladores, o conductor o aislante. La conductividad, los materiales se clasifican en conductores térmicos y aislantes térmicos. Entonces, ¿qué son los conductores? Son aquellos materiales que conducen fácilmente el calor. Son todos los metales en general, ¿sí? Algunos más, algunos menos. Por ejemplo, el diamante es el metal que se conoce que más facilita la transferencia del calor. Luego sigue la plata, el cobre, el hierro. ¿Y qué son los aislantes térmicos? Son aquellos materiales que dificultan la transferencia del calor. No que no permiten, porque todos permiten en
mayor o menor nivel. Pero los aislantes dificultan la transferencia. De acuerdo al material, va a permitir que pase poco el calor. Por ejemplo, son ellos la madera, el plástico, el telgopor, el corcho. Son algunos de lo que se llaman aislantes térmicos. Y después de ver esto, pueden entender lo que yo dije de si tocamos distintas cosas que tenemos alrededor, las sentimos de diferente temperatura a pesar de que están a la misma temperatura. Porque nosotros tenemos una temperatura corporal de 37 grados, 36,7, 36,8. No más de 37 porque si no ya habría algún problema en nuestro cuerpo que aumenta la temperatura. Si en el ambiente todo está a 20 grados porque hace 20 grados o 10 grados o 15, ¿qué va a pasar cuando yo toco algo? Bueno, el calor de mi cuerpo se va a transferir al objeto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a 37, estamos a mayor temperatura que los objetos y va a pasar el calor de mi cuerpo a los objetos. Cuando yo toco algo de madera, como la madera dificulta el paso de la temperatura de mi cuerpo, de la energía térmica de mi cuerpo a la madera, no va a salir, le va a dificultar salir, entonces yo es como que mantengo el calor. Si yo toco algo metálico, como el metal facilita que el calor salga de mi mano, yo voy a sentir esa diferencia que parece que estuviera más frío. ¿Por qué? Porque el calor está permitiendo que salga. El metal, digo, está permitiendo que salga el calor. Entonces yo voy a sentir esa sensación de que está más frío, pero está todo a la misma temperatura. Es porque uno dificulta la salida del calor de mi cuerpo, la transferencia hacia ese cuerpo, y el otro la facilita y da esa sensación. La conducción era la transferencia de calor que se daba en los sólidos. La convección se llama a la transferencia de calor que se da en los líquidos y en los gases. Voy a explicarles. Si ustedes se fijan en las casas, en los lugares donde van, todas las estufas están en la parte de abajo de las habitaciones y los aire acondicionados están arriba. Tiene un porqué y tienen que ver con la convección. ¿Por qué? Porque yo, si pongo una estufa, necesito calentar de la mejor manera posible el aire que está en esa habitación. ¿Y por qué se pone abajo? Bueno, porque el efecto que produce la estufa es el siguiente. La estufa va a calentar el aire que está cercana a ella. Este aire que está acá abajo se calienta. El aire caliente es más liviano que el aire frío y comienza a subir. Sube, empuja al aire frío hacia abajo, el aire frío baja, llega acá abajo, se calienta y otra vez produce lo mismo. Esto se llama corriente de convección y hace que rápidamente el aire se transfiera, el aire caliente a través de toda la habitación, o sea, el calor, o sea, la energía térmica, se transfiera a través de toda la habitación rápidamente produciendo lo que se llama una corriente de convección. Al revés, los aires acondicionados están arriba. ¿Por qué? Porque enfrían el aire. El aire frío es más pesado que el aire caliente, baja, empuja al aire caliente y se produce un efecto inverso a este. O sea que lo que hacemos es, en los gases, a través de esta corriente de convección, transmitir el calor a través de todo el aire. En los líquidos ocurre algo similar. Ustedes fíjense, si ponen un recipiente transparente
de vidrio en una hornalla con un líquido con agua, que es transparente también adentro, y le ponen, no sé, un granito de arroz, una arveja chiquitita, algo muy chiquito, van a ver que cuando el agua comienza a calentarse, van a ver que este objeto que tienen acá comienza a subir y a bajar, sube y baja. ¿Por qué? Porque el agua caliente que está aquí empieza a subir porque se hace más liviana, sube, empuja al agua fría hacia abajo, el agua se calienta, vuelve a subir y se produce esta corriente de convección también en los líquidos. O sea, tanto en los gases como en los líquidos, el calor se transfiere por convección. Van a ver, si compran una estufa, que tienen un dibujito, dice calienta por convección, las estufas de gas más que nada, porque ahora vamos a ver que las estufas de cuarzo o eléctricas calientan por radiación, no por convección. Las estufas de gas calientan por convección y van a ver convección y van a ver que encuentran un dibujito parecido a este. Entonces, en los líquidos y los gases, la transferencia es por convección. Vamos a ver la última forma de transmisión del calor, que es tal vez la que nosotros no damos cuenta, pero la que más recibimos, que es el calor del sol. ¿Cómo transmite el sol? ¿Cómo llega el calor del sol a nosotros? Bueno, a través de la radiación. La radiación es la transferencia del calor que se produce por la radiación infrarroja. ¿Qué es los rayos infrarrojos? Son aquellos que no necesitan un medio para propagarse, se propagan en el vacío. Por eso la radiación del sol llega hasta la Tierra, desde el sol a la Tierra no hay nada sino que hay vacío, y llegan a través del vacío hacia nosotros. Las estufas eléctricas también emiten una radiación que hace que el calor se propague a través de esa radiación. Los microondas. Muchos de ustedes tienen un microondas en la casa. ¿Cómo funciona el microondas? Pues el microondas emite, cuando ustedes cierran y lo prenden, una radiación infrarroja que se llama microondas, que produce que lo que tenemos acá adentro, esa onda cuando llega a lo que tenemos acá adentro, hace que las partículas comiencen a moverse más rápidamente y aumentan su temperatura. Esta forma de transmisión del calor se llama radiación. Las ondas de radio también, la luz, son todas radiaciones infrarrojas. Se transmiten a través del aire y a través del vacío. Esta es la última de las formas de transmisión del calor que vamos a ver.